Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de arreglos. ¿Cómo se va a definir un arreglo? Un arreglo va a ser un tipo de dato estructurado que nos va a permitir almacenar en una sola variable un conjunto de datos del mismo tipo. Si recordamos, en C tenemos los siguientes tipos de datos. Datos de tipo entero, flotante, carácter y cadena, tomando en cuenta que una cadena va a estar compuesta de diversos caracteres. ¿Qué características vamos a tener dentro del arreglo? El arreglo se va a almacenar en memoria contigua. Todos mis elementos van a estar almacenados en una memoria contigua, uno seguido después del otro. La dirección de memoria más baja va a corresponder al primer elemento y la dirección más alta al último. El arreglo va a ser una lista de un número finito de elementos del mismo tipo, como ya lo habíamos mencionado. Además de esto, un arreglo siempre va a iniciar en la posición 0. Por lo tanto, el enésimo elemento siempre se encontrará en la posición n-1. El arreglo va a tener un único nombre de variable que representa a todos los elementos y estos se van a diferenciar de acuerdo a un índice. Se va a acceder de manera directa o aleatoria a los elementos individuales del arreglo por medio del nombre de mi arreglo y el índice o subíndice que yo quiero conocer. ¿Cómo se van a clasificar los arreglos? Los arreglos, dependiendo de la cantidad de elementos que yo quiera ingresar, se van a clasificar en unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. Los arreglos unidimensionales, como su nombre lo dice, van a ser datos de una sola dimensión. En este caso, vectores o listas. Los arreglos de tipo bidimensional vamos a poder ingresar datos en dos dimensiones, como se visualiza aquí, una tabla o una matriz. Y por último, los arreglos multidimensionales se van a visualizar como capas. ¿Sí? Si nosotros necesitamos ingresar datos en más de dos dimensiones, vamos a tener un arreglo multidimensional. Los arreglos unidimensionales, al igual que la definición de los arreglos, van a ser un conjunto de elementos del mismo tipo almacenados en memoria continua en un vector o una lista, como ya lo habíamos visto. En este lado tengo una imagen muy gráfica en la cual se representa cómo se vería un arreglo en C. Es un arreglo con 6 elementos, si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada cajita nos va a representar una posición en memoria. ¿Sí? La posición en memoria, como se ve, va a ser contigua, uno seguido del otro. ¿Qué tipo de elementos vamos a tener? Vamos a tener elementos del tipo flotante. ¿Y qué posiciones vamos a tener? Si tenemos 6 datos, vamos a tener 5 posiciones en total. ¿Por qué? Porque siempre vamos a iniciar en 0. Esto quiere decir que mi vector en la posición 0 va a tener el valor o elemento de 2.5, en la posición 1 va a tener el valor de 3.7, así sucesivamente hasta llegar al n-1, que en este caso sería 5. ¿Cómo vamos a declarar un arreglo dentro del lenguaje C? Primero que nada tenemos que ingresar el tipo de dato, entero, flotante, carácter, cadena, dependiendo de lo que queramos. El nombre de mi arreglo y el tamaño de mi arreglo. El tamaño del arreglo debe ir encerrado entre corchetes, como se fijan, y una vez que se ingresaron los datos, se cierra siempre con punto y coma. Para este arreglo, este ejemplo de arreglo, simplemente se inicializa, se define, pero no se inicializa.
Para hacer una inicialización de un arreglo directamente, ponemos el tipo de dato, el nombre del arreglo, el tamaño del arreglo y a este arreglo le asignamos los siguientes elementos. Todos los elementos que yo vaya a guardar se encierran entre corchetes, entre llaves, y cada elemento se separa por una coma. De esta forma le indicamos a C que el elemento 1, después el elemento 2, después el 3, 4, 5 hasta n. Y terminamos con un punto y coma. Para modificar un elemento del arreglo, vamos a tener primero que nada el nombre del arreglo, la posición en la cual yo quiero modificar el elemento y el nuevo elemento. Para imprimir los datos de un elemento del arreglo, vamos a utilizar a la palabra definida printf, seguida de sus paréntesis y seguida del tipo de dato encerrado entre comillas. Si recordamos, para imprimir un número, una cadena, o sea, cualquier tipo de dato, necesitamos indicarle a C en dónde queremos imprimirlo y de qué tipo va a ser. ¿Cómo lo vamos a indicar? Por medio de un porcentaje y qué tipo de dato tenemos. Para enteros tendríamos un porcentaje de D, para flotantes un porcentaje de F, para cadenas un porcentaje de C y para cadenas un porcentaje de S y para caracteres un porcentaje de C. Esto ya lo hemos visto. Entonces, una vez que se abre el espacio para yo imprimir el dato, tenemos que poner una coma, el nombre de mi arreglo, corchetes y la posición que yo deseo imprimir. ¿Qué más vamos a tener? Para la lectura de un elemento del arreglo, vamos a utilizar a la palabra definida scanf. Al igual que con la impresión, vamos a tener que abrir el espacio y indicarle qué tipo de dato vamos a tener. Seguido del ampersand, recuerden, siempre que leemos un dato ponemos el signo de ampersand, si no, no nos lo va a leer. El nombre de mi arreglo y entre corchetes, una vez más, pongo la posición. ¿A qué posición va a ir el elemento que yo ingresé? Este tipo de lectura es muy útil o servirá para números enteros, números flotantes, caracteres y cadenas. Pero ¿qué pasa en el caso específico de las cadenas? Para las cadenas va a ser mejor utilizar la función gets. ¿Esta qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener espacios en blanco. Eso quiere decir que si yo ingreso esta frase, lectura de cadenas en lenguaje C, nos va a respetar todos los espacios en blanco que yo tenga. ¿En qué momento vamos a saltar a la siguiente instrucción? Al momento en el que yo le dé un enter o un salto de línea. Para el caso contrario, en el scanf, si yo quisiera poner esta frase, lectura de un elemento del arreglo en lenguaje C, en cuanto el scanf detecte que yo tengo un espacio en blanco, va a romper va a romper como la instrucción y se va a ir a la siguiente. Entonces, si queremos leer una cadena que contenga espacios, es mejor leerla siempre con gets. ¿Cómo se leería? Se leería por medio de gets con paréntesis, el nombre de mi arreglo y siempre recordar que debe ser de tipo cadena. Gets solo nos va a servir para utilizar cadenas. Vamos a ver un primer ejemplo. Este ejemplo está escrito, ya saben, en depC y estamos manejando al lenguaje C. ¿Qué vamos a hacer? Este ejemplo va a inicializar un arreglo con 5 números enteros y los va a imprimir. Va a imprimir la sumatoria de estos. En esta parte, recordando lo que ya vimos de acuerdo a la sintaxis, primero declaramos el tipo de dato que vamos a tener,
El nombre de mi arreglo, en este caso es A. El tamaño de mi arreglo van a ser 5 datos y le asignamos los valores que vamos a tener. Recordamos, los tenemos entre corchetes y separados por comas. ¿Qué más vamos a tener? Para manejar a los arreglos, la estructura principal va a ser la estructura for. Es nuestra estructura base, es la que siempre vamos a utilizar para llenar arreglos, para extraer sus datos, etc. Si recordamos, para la estructura for necesitamos una variable de control que nos haga la función del ciclo. Esta va a llevar el control del ciclo. Entonces declaramos nuestra variable de control, que es una i, y una variable más para hacer la sumatoria que nos piden. Esta sumatoria inicia en 0 porque al principio no tenemos nada en la suma. Abrimos el for y mi for va a correr desde que i sea 0 hasta menor o igual a 4. ¿Por qué menor o igual a 4? Porque si recordamos, todas las posiciones siempre van a iniciar en 0. Entonces, si yo tengo un arreglo con 5 elementos, siempre vamos a tener 5 menos 1 para correr el for. Todas las posiciones. Imprimimos primero que nada la cantidad que yo llevo en mi suma, la cantidad que yo ingresé y la sumamos. Como la sumamos, pongo mi variable de la suma, le pongo el operador más igual, que quiere decir esto, igual a S más A, ¿sí? Y le agrego lo que yo acabo de ingresar. Más bien, le agrego el primer valor que me va a dar, ¿sí? Si yo tengo mi arreglo A, ¿en qué posición vamos a iniciar? Vamos a iniciar en la posición 0. ¿Qué valor tengo en la posición 0? Tengo a un 15. Entonces mi sumatoria se vería 0 más 15. Eso nos daría un resultado de 15. Y así sucesivamente hasta que yo termino todas mis posiciones y imprimo la sumatoria final. Vamos a ver cómo se vería la salida en pantalla. Y se vería de esta forma. Como ya habíamos mencionado, al inicio en mi suma yo tengo un 0 y le agrego el primer elemento de la lista. Si recordamos es 15. Entonces 0 más 15 es igual a 15, 15 más 13 es igual a 28 y así sucesivamente hasta que yo termino con todos los elementos de mi lista. Al final imprimimos la sumatoria total, que es de 286. ¿Qué es lo importante recordar en este ejemplo? Primero que nada, cómo se declara un arreglo. Recordemos, se declara con mi nombre, mi tipo de dato, corchetes y el tamaño que va a tener. Si lo queremos inicializar, agregamos llaves y separamos nuestros elementos por medio de una coma. Hay que siempre tratar de respetar todos los espacios que yo le dije que iba a tener. Si yo aquí ingreso, en vez de 5 datos le pongo 7, los últimos 2 datos no los va a tomar o no nos los va a guardar. Porque me arreglo, yo le indiqué de un inicio que iba a tener 5 valores. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este ejemplo vamos a tener un arreglo igual, el mismo que el anterior. Lo inicializamos y tenemos 5 valores. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a mostrar, primero que nada, todos los elementos del arreglo y le vamos a preguntar al usuario si quiere cambiar alguno de estos elementos. Si el usuario nos dice que sí, debemos de solicitar, primero que nada, la posición que queremos cambiar y el nuevo elemento. Si nos dice que no, le vamos a decir saliendo del programa. Y hasta ahí terminamos. En inicio, el programa es muy parecido. Tenemos a mi arreglo A con 5 posiciones.
con 5 elementos, perdón. Y los elementos los definimos de inicio. Los separamos por comas y los encerramos entre llaves. Tenemos nuestra variable de control para el for y tenemos una variable más para la opción del menú, en la que el usuario nos va a decir si quiere o no agregar o más bien cambiar un elemento del arreglo. Entonces, lo primero que hacemos, como nos indica aquí, es mostrar los elementos de ese arreglo. Como los mostramos, igual que en el ejemplo anterior, corremos desde 0 hasta que mi i es menor o igual a 4 porque tenemos un n-1 y imprimimos cada posición que yo tengo. Si iniciamos en la posición 0, lo primero que se verá impreso será el 15, después el 13, después el 149 y así hasta terminar en la posición 4. Una vez que mostramos todos los elementos, vamos a solicitarle al usuario si desea cambiar el elemento. Si nos dice que sí, vamos a un if, que nos va a servir para hacer la condición. Si mi opción es igual a 1, entonces le pedimos al usuario la posición que quiere cambiar. Él nos da su posición y le pedimos qué elemento quiere. ¿Sí? Una cosa es la posición. Si él los contara, este sería el elemento 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si él nos dice que quiere cambiar la posición 3, vamos a tener que ponerle que es esta posición menos 1, porque si recordamos, dentro de C siempre iniciamos en 0. Entonces, él nos dice, quiero cambiar la posición 3. Después le preguntamos, ingresa el nuevo elemento de la posición 3. Él nos da ese nuevo elemento y lo leemos. Leemos el elemento y lo guardamos en la posición que él nos otorgó, menos 1. Porque recordamos que tenemos siempre inicializado en 0. Una vez que él nos ingresó la nueva posición, más bien la posición y el nuevo elemento, imprimimos los nuevos elementos del arreglo. Corremos otra vez nuestro for desde 0 hasta 4 y imprimimos todas las posiciones del arreglo. Y terminamos nuestro programa. ¿Cómo se vería la salida? La salida del ejemplo 2 se verá de esta forma. Los elementos del arreglo son 15, 13, 149, 87 y 22. Le preguntamos al usuario, ¿desea cambiar un elemento? Él nos dice que sí y le pedimos la posición a cambiar. Él ingresa la posición 3, que en este caso es 149, y le decimos que en esa posición 3, en vez de un 149, yo quiero un 61. Una vez que cambio el elemento, me imprime los nuevos elementos del arreglo. Pasamos de 15, 13, 149, 87 y 22 a 15, 13, 61, 87 y 22. El elemento que cambió fue el elemento de la posición 3 o, en el caso de C, como él lo leería, en la posición 2. Vamos a ver un ejemplo más. Este ejemplo nos va a permitir almacenar en un arreglo en elementos de tipo entero. En los ejemplos anteriores yo le indicaba qué tamaño iba a tener mi arreglo de inicio y también le indicaba qué valores iba a tener. En este ejemplo va a ser al contrario. Yo no sé qué tamaño va a tener mi arreglo ni sé qué valores voy a ingresar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita lo veremos. Aparte de tener que pedirle al usuario el tamaño del arreglo y los elementos, una vez que los ingrese, vamos a calcular el cuadrado de cada uno de los elementos y los vamos a almacenar en un segundo arreglo. Y por último, imprimiremos ambos vectores. Entonces, al inicio tenemos nuestra variable de control para el for y una variable más que nos va a indicar
el tamaño que yo quiero para ese arreglo. Le preguntamos al usuario qué cantidad de números quiere ingresar. Los leemos y con base a ese tamaño declaramos nuestros arreglos. Si se fijan, la declaración viene inmediatamente después de que nosotros leemos el dato del tamaño y tenemos un primer arreglo que es el A respecto al tamaño y un segundo arreglo que nos va a guardar los cuadrados del elemento A, de los elementos de A. Entonces, inicializamos nuestro for en 0 y vamos desde 0 hasta que mi variable de control sea menor al tamaño que el usuario ingresó. Y el incremento pues se va a dar en 1, como lo hemos visto hasta ahorita. Le pedimos al usuario que ingrese el primer número. Él lo ingresa, nosotros lo guardamos en la posición que tenemos actualmente y inmediatamente después, en la misma posición que yo tengo para mi arreglo A, guardo la potencia o el cuadrado de mi elemento que yo ingresé en la posición del arreglo que me está marcando. En la posición 0, por ejemplo, guardo la potencia de lo que me indicó. Esto se guarda en un arreglo más que se llama C, que va a guardar los cuadrados, y utilizamos para la potencia a la palabra POW. Si recordamos, la palabra POW está contenida en la librería mat.h y esta nos va a permitir sacar potencias de números. En este caso tenemos que indicarle de qué vector, en qué posición voy a extraer el elemento que voy a tener que elevar después al cuadrado. Una vez que tenemos todos los elementos, vamos a imprimir tanto los elementos del vector 1 como sus cuadrados. Para esto volvemos a hacer un for. Si se fijan, en este for nos sirve para ingresar todos los números, para llenar mi arreglo. Este segundo for nos va a servir para imprimir todos los datos que yo ingresé. Al igual que el for anterior, corre desde i igual a 0 hasta que sea menor al tamaño que ingresó mi usuario. ¿Y qué vamos a mostrar? Pues vamos a mostrar lo que yo tenga en cada una de las posiciones de mis dos arreglos, tanto del arreglo normal como el arreglo elevado al cuadrado. Vamos a ver el ejemplo. Y se vería así en pantalla. Primero que nada, el usuario ingresa la cantidad de números enteros a ingresar. Son 3. Le pedimos que ingrese el número 1, el número 2 y el número 3. Una vez que tenemos esto, imprimimos los elementos del vector y sus cuadrados. Esta primera fila, primera columna, marca todos los elementos que mi usuario ingresó. Si se fijan, son 12, 20 y 32. Esto nada más es una impresión de que debemos de elevarlo al cuadrado, cada uno de ellos. Y estos elementos son los elementos de A elevados al cuadrado. Entonces, estos son los elementos que se guardarían en mi segundo vector. 12 elevado al cuadrado, pues son 144. 20 elevado al cuadrado, 400. 32 elevado al cuadrado, 1024. Entonces, en este ejemplo, lo que difiere respecto a los otros, primero que nada, es que yo no sé qué tamaño va a tener mi arreglo. Eso se lo tengo que solicitar al usuario. Segunda parte, yo tampoco sé qué valores voy a tener en mi arreglo, al igual que en la solicitud de la cantidad de números a ingresar, tenemos que solicitarle al usuario qué números va a querer. Y por último, en este ejemplo, se tomaron datos de un primer arreglo y se guardaron esos datos modificados en un segundo arreglo. El último ejemplo que vamos a ver va a ser este de aquí, un ejemplo 4.
Este nos va a permitir almacenar en un arreglo A en elementos de tipo entero. Una vez que el usuario ingresó todos los elementos que quiere, vamos a almacenar los elementos del arreglo A en B, pero de forma invertida. Esto quiere decir que si el usuario me ingresa 1, 2 y 3 en el primer arreglo, en mi arreglo B se tendrá que ver 3, 2, 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy parecido al anterior. Vamos a tener una variable i, que es la variable de control para mi for, una variable j, que nos va a indicar la posición contraria a i, a la posición que llevemos en i. Y mi variable del tamaño, que va a indicar pues qué tantos elementos yo quiero en mi arreglo. Le preguntamos al usuario cuántos números quiere guardar, los leemos y declaramos nuestros arreglos. Un primer arreglo que va a ser A respecto al tamaño y otro arreglo que va a ser B respecto al tamaño que mi usuario ingresó. Mi for va a correr desde i, que es igual a 0, hasta i menor al tamaño y va a incrementar en 1. La variable i me va a servir para marcar la posición del arreglo A. La variable j me va a servir para tener la posición del arreglo B. La posición del arreglo B va a tener que ser desde el tamaño que mi usuario ingresó, restándole 1, porque sabemos que siempre la posición es n-1, hasta 0. En este caso, en vez de incrementar, debemos de decrementar los datos. Entonces, solicitamos el valor, el primer valor, y lo imprimimos, lo solicitamos, lo leemos y lo guardamos en mi arreglo A. Y ese mismo elemento lo tomamos y lo guardamos en la posición J de mi arreglo B. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el usuario me ingresa un 17, la primera posición que va a tener A va a ser 0. Entonces, en la posición 0 yo voy a ingresar un 17. En el caso contrario, en el caso de B, ese 17 se va a ingresar. Si él me dijo que quería 5 datos, se va a ingresar en la posición 4. Mientras aquí se ingresa en la posición 0, acá se va a ingresar en la posición 4 y ese dato se va a guardar ahí. Y así, este va a incrementar y este va a disminuir. Una vez que se completaron ambos, vamos a imprimir todos los elementos del arreglo A y B. Y pues es prácticamente el mismo for. Solo le quitamos el índice J porque ya no nos sirve. Ya tenemos todas las posiciones que queríamos. Y imprimimos el arreglo A y el arreglo B. El arreglo A en la posición I y el arreglo B en la posición I. Vamos a ver cómo saldrían los resultados de pantalla. Solicitamos cuántos números quieres guardar. En este caso nos dicen que 4. Le pedimos el valor 1, el valor 2, el valor 3 y el valor 4. Una vez que él los ingresa, imprimimos los elementos del arreglo A y los elementos del arreglo B. Los elementos del arreglo A son los originales y los elementos del arreglo B son los elementos del arreglo A, solo que de forma invertida. Si se fijan, tenemos al último en el A 93 y al principio en el B 93. Y así sucesivamente hasta hacerlo todo de forma invertida. Entonces, recapitulando un poco sobre lo que vimos en este tema, es los arreglos. ¿Qué son los arreglos? Ya sabemos, un tipo de dato estructurado que nos va a permitir almacenar elementos del mismo tipo. ¿Cuántos o cómo se van a clasificar? Se van a clasificar en unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales.
Los arreglos unidimensionales me van a permitir agregar elementos en una sola dimensión. Y recordamos que todos los elementos deben de ser del mismo tipo. Una cosa muy importante a recordar también es que la posición siempre va a iniciar en 0. Entonces la última posición siempre será igual a n-1. Y bueno, recordamos cada una de las sintaxis para que las vean una vez más. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarme por medio de la plataforma. Yo voy a tratar de resolver todas sus preguntas en medida de lo posible. Y va a haber obviamente una tarea respecto a este tema. Este tema no es el último, o sea, se divide en dos partes. El día de hoy vimos la parte de arreglos unidimensionales. Todavía falta ver la parte de arreglos bidimensionales. Yo le estaré subiendo en la semana para que también realicen otras tareas respecto a arreglos bidimensionales. Entonces, cualquier duda, ya saben, pregunten, practiquen, pueden hacer cada uno de estos ejemplos en su compilador de preferencia y ver qué tal corren o cómo funcionan. Por mi parte sería todo el día de hoy. Espero una vez más que se encuentren muy bien y nos vemos la siguiente sesión. Gracias.